días estamos con David Morales Bello, diputado, miembro del CEN de Acción Democrática y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Hace 3 días, el secretario general de Acción Democrática, Alejandro Izaguirre, aseguró que la situación política es preocupante. Antier, antes de viajar al exterior, el presidente de AD, Gonzalo Barrios, dijo que factores percibe Acción Democrática que impulsan a sus dirigentes a hacer estas advertencias. Es decir, ¿qué factores impulsan a estos dirigentes? Sí, Gonzalo dijo que no es tranquilizante la situación. No es tranquilizante. Y, ¿cómo se llama? Alejandro Izaguirre dijo que era preocupante. Digo, ¿qué factores percibe Acción Democrática para que le impulsen a sus dirigentes más importantes a hacer estas declaraciones tan pesimistas? Muy buenos días para todos. Yo creo, Sofía y Carlos, que no negándole la entidad que tienen tanto Gonzalo Barrios como Alejandro Izaguirre, lo que ellos dicen para mí realmente no es nada trascendente en el sentido de que no sea lo que está en el ambiente. Ellos simplemente, a mi modo de ver, una vez más han sido voceros de una realidad que a todos nos rodea y a todos nos comprende. Porque creo que no hace falta buscar dentro de la profundidad política, económico-social del país algún tipo de razonamiento para explicar por qué Gonzalo Barrios y Alejandro Izaguirre han tenido estas expresiones. Realmente el país vive momentos de confusión, momentos de congestionamiento, momentos que a veces lucen como amenazantes de estrangulamiento, con una serie de conflictos que van desde las áreas laborales, industriales, comerciales, bancarias, financieras, educativas, hasta las cosas más trascendentes, como las referidas a la política exterior y hasta ciertas otras políticas de esencial interés para la preservación de la soberanía nacional. De modo pues que yo creo que realmente el país sí está viviendo estos momentos angustiantes, preocupantes, como se los pueda calificar, como consecuencia de una conducción gubernamental desatinada que ha tenido o tiene en este momento una expresión muy cabal en lo que ha ocurrido en torno al proyecto de tratado sobre el diferendo con Colombia. Sí, ahora, justamente David, sin duda el mayor factor de perturbación, si se admite, pues, como han asegurado Gonzalo Barrios y Alejandro Izaguirre, que la situación es preocupante o que no es tranquilizadora. Como dice Gonzalo. El mayor factor de perturbación habría sido, pues, la manera como se ha desenvuelto esta controversia sobre el proyecto de tratado con Colombia. Ahora bien, en una comunicación formal al presidente, Acción Democrática sostuvo lo siguiente, ¿no? Y voy a citar la comunicación de ustedes, ¿no? Que el silencio del gobierno de Copey son factores de desasosiego en este caso. Exactamente, ¿qué quiere decir Acción Democrática con esto? Esto quiere decir que el gobierno, en lugar de sosegar a la colectividad nacional, planteándole situaciones precisas y seguras en cuanto al propio comportamiento gubernamental, lo que hace es dar la impresión de que aquí las cosas andan al garete y que no hay una conducción gubernamental firme. Incluso yo llegaría a decir que esto se refiere a la falta de eficiencia gubernamental en cuanto al cumplimiento de las tareas que específicamente le corresponden al Poder Ejecutivo y al jefe de Estado como jefe de gobierno, que también es en Venezuela. Acción Democrática ha puesto de manifiesto su censura al comportamiento del jefe del Estado al presentar ante el país, ante todos los sectores que integran la comunidad nacional, un proyecto de tratado sobre un asunto tan delicado como este del diferendo con Colombia y no tomar una posición al respecto. Decirle a los sectores, manifiéstense sobre esto, respecto a lo cual yo no me ubico, con lo que quiere decir que tiene reservas. Acción Democrática no se puso de acuerdo con el doctor Luis Herrera Marcano,
uno de los integrantes de la comisión negociadora. Justamente yo quería preguntarte, David, que en un foro que le hizo Alfredo Peña en el Nacional a uno de los negociadores, que es Luis Herrera Marcano, sostuvo que el apoyo del presidente al proyecto del tratado está implícito en toda la forma como se desarrolló la reciente ronda de negociaciones que dice. Sí, que no hace falta. Sí, Pues. hubiera sido estupendo que eso hubiese sido verdad. Ajá. Yo, pensando en buen venezolano. ¿Tú leíste ese foro? Sí, ¿no? cómo no. Pero difiere un poco de tu apreciación, Sofía. En el sentido de que cuando a Luis Herrera Marcano No le es hace la pregunta... es la apreciación de Luis Herrera Marcano. No, perdón, de tu apreciación de la respuesta de Luis Herrera Marcano. Porque cuando a Luis Herrera Marcano le pregunta a Alfredo Peña si es cierto que el presidente se ha mostrado con reservas o indefinido frente al proyecto consecuencia del trabajo realizado por la comisión negociadora, él dice, como el presidente designó la comisión y la comisión lo mantuvo informado, es de presumir que el hecho de él entregar el proyecto a la colectividad implica que él está de acuerdo con el proyecto. Eso sería lo deseable. Pero esto, como un deseo de Luis Herrera Marcano, lejos de provocar una respuesta de parte del jefe del Estado diciendo que efectivamente es así, lo que hizo fue acentuar las reservas. Y esto, a mi modo de ver, explica por qué días después, inmediatamente después, Luis Herrera Marcano renuncia públicamente a continuar integrando la comisión, y ya entonces sí lo dice, ya yo diría que un reproche público a la conducta del jefe del Estado, al decir que se ha expuesto el proyecto elaborado por esta comisión a un debate público en el cual el jefe del Estado no ha tomado posición y los ha dejado desasistidos. De modo pues que ya no cabe discutir acerca de la interpretación de lo que dijo o quiso decir Luis Herrera Marcano, puesto que con su conducta inmediatamente después él precisó, él materializó lo que quiso decir, y a lo mejor fue tímido al expresarlo en el foro nacional. Ahora, ¿no fue positivo y novedoso publicar la carta de los negociadores al presidente y someter el proyecto a una consulta nacional? La consulta nacional siempre es positiva, es una novedad plausible, pero lo grave no es el procedimiento, sino la posición del gobierno en torno a ese procedimiento, porque convocar la opinión y pedirle que se pronuncie acerca de un asunto respecto al cual quien ofrece el proyecto no fija posición, es dar la sensación, y eso fue lo que todo el mundo entendió, que el jefe del Estado tiene reservas, pero que no las quiere manifestar porque antes desea saber cuáles son las reservas de los demás. Eso, por supuesto, hizo que el pobre proyecto de tratado saliera con el pie izquierdo, y ya hemos visto los resultados. Ahora, se ha reprochado mucho a los negociadores haber en esa célebre carta del presidente dicho que lo que allí está plasmado es lo máximo que se puede lograr en la mesa de negociaciones. Ahora, una cosa sobre la cual yo estoy perplejo, que no sé en realidad cuál es la respuesta, es si esa frase dicha por ellos estaba destinada a ser publicada. Si ellos al escribir esa frase pensaban que la carta iba a ser publicada o no. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo sobre eso he oído muchas apreciaciones y hasta especulaciones. Según una voz, parece ser que al presidente Herrera no le agradó ese concepto por parte de los negociadores. No sé si es cierto. Y según otras voces, el presidente permitió que se publicara esa carta con la finalidad de que ejerciera presión psicológica en la colectividad venezolana. Pero no y creo de que esta fuera manera, contraproducente. y de esta manera se produjeran opiniones favorables. Favorables. Yo sinceramente creo que fue un error publicarla. Esa carta no ha debido. ¿Pero tú crees que los negociadores sabían que esa carta iba a ser publicada? Yo creo que no. Sinceramente creo que no. Luis Herrera Marcano, que es el que hasta ahora ha hablado, no ha dicho esto y creo que no lo vaya a decir, pero yo sinceramente creo que esa carta fue escrita como una exposición de motivos o como una especie de rendición de cuentas al jefe del Estado venezolano, que constitucionalmente es quien dirige la política exterior, pero nunca para el consumo exterior, porque eso podía provocar reacciones que era de esperar, como efectivamente se han producido. En todo caso, esto pues cae un poco
en el campo de las especulaciones. Yo creo que realmente el gran daño al proyecto de tratado se lo hizo la conducta del gobierno al prácticamente mostrar reservas imprecisas, pero reservas al fin respecto al proyecto de tratado. Y lo otro, que fue provocar en el medio militar una situación absolutamente contraproducente. Nosotros en Venezuela tenemos establecido un sistema democrático con sus pautas, con sus reglas, que deben ser observadas cuidadosamente, porque esas no existen en razón de que a alguien se le ocurrió un buen día ponerse a imaginar cosas raras para darle características al gobierno de nuestro país, sino que son producto de la experiencia, de la asimilación de las doctrinas políticas y de su adaptación a lo que es la historia y la realidad venezolanas. Nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas Nacionales que por definición constitucional no son deliberantes. Entonces ha resultado una cosa extraña que el presidente de la República haya provocado una deliberación, una discusión pública y colectiva en las Fuerzas Armadas Nacionales, nada menos que en relación con un problema que toca tan de cerca la razón de ser, la esencia de las propias Fuerzas Armadas Nacionales. Entonces, esa es una discusión imprudente, evidentemente imprudente, que sitúa a las Fuerzas Armadas Nacionales en medio de una controversia pública que se entiende entre los partidos políticos y otros sectores organizados, pero que no debe provocarse, no debe estimularse en el sector de las Fuerzas Armadas, porque muy posiblemente se vean envueltas, como se han visto, en una serie de especulaciones que trascienden a medias, que forman parte de una guerra de rumores, generalmente añadidas a ellas algunas dosis de exageración, pero que tienen como base, que tienen como razón de ser, que tienen como impulso inicial un desatino gubernamental. Haber citado 1000 y tantos oficiales a un teatro para ir a discutir con el canciller acerca de estos alcances, bueno, ha dado lugar a rumores que ustedes tienen que haber escuchado, que si los militares pitaron al canciller, que si los militares abuchearon al canciller, que si los militares no dejaron hablar al canciller, una serie de cosas que efectivamente han hecho daño a la situación política nacional, han agregado ciertas dosis de nerviosismo, y cuando comenzaron estos rumores de que al canciller lo habían abuchado, de que al canciller lo habían pitado, de que el canciller había sido incluso interrumpido en sus exposiciones, bueno, al día siguiente se agotaron los automercados y los supermercados porque la gente salió a comprar comida en razón de que pensaban de que lo que venía era un golpe de Estado. Para mí, esto que es un desatino gubernamental que incluso toca la esencia de las reglas del juego democrático, es parte de un desatino que ha hecho daño y que ha ayudado pues a confundir la opinión en forma tal que aquí lo único que realmente existe es una madeja, un embrollo del cual no podemos concluir diciendo que es el momento más propicio para tratar asuntos tan delicados y tan exigentes. Ahora, hay una frase en el documento de Acción Democrática del presidente que requiere explicación, y espero que tú no la rehuses, ¿no? Y es cuando Acción Democrática, al dirigirse al presidente y reprocharle su silencio en la materia, dice lo siguiente, comillas, ¿no? Hay que tener una lógica duda acerca del propósito de la consulta. ¿Qué quiere decir esa frase? Yo la entiendo como que el presidente no ha querido pronunciarse y lo que ha buscado es que haya otros pronunciamientos y que en todo caso lo que pudiera ser una corriente de antipatía vaya a pesar sobre otros dirigentes políticos, sobre otras organizaciones políticas y no sobre los dirigentes del gobierno y sobre el partido del gobierno. Es una especie de desplazar en todo caso señalamientos, acusaciones, reacciones de antipatía, como queriendo el gobierno y su partido en este caso, porque recordemos que la carta se refiere también a que el partido de gobierno no ha fijado posición. Sí, ni el presidente ni el presidente ni el partido, con lo cual pues el gobierno como gobierno y el partido de gobierno como tal tratan entonces de colocarse en una posición de ventajismo
al querer canalizar hacia los demás las que pudieran ser reacciones negativas y antipáticas. Ahora, luego respecto al proyecto. el ministro del Interior, Montes de Oca, sí fue muy categórico, justamente en un foro con Alfredo Peña, diciendo que él sí cree que ese es un Sí, y yo creo que yo leí como 2 o 3 veces ese foro y me dio la impresión, es una impresión muy personal, de que el ministro Montes de Oca, emplazado como ha sido el doctor Rafael Caldera a que se defina y prolongado el silencio del doctor Caldera al respecto, como es verdad que entre el doctor Caldera y el ministro Montes de Oca hay una concurrencia en la búsqueda de la candidatura presidencial de COPEI para 1983, el ministro Montes de Oca dijo: yo sí estoy de acuerdo con el proyecto, yo sí defiendo el proyecto, con lo que quiso significar, yo sí me defino ante un asunto de esta naturaleza. Había que leer entre líneas, el doctor Rafael Caldera no se define. Ahora, ¿piensas tú, David, que hay todavía posibilidades de negociación después de lo que ha pasado, o que queda cerrada esa posibilidad y que Colombia va al arbitraje? Acudirá ahora al arbitraje. Ya ayer había noticias. Bueno, hay informaciones de ese tipo. Además de esto se viene hablando hace bastante tiempo. No podemos decir nosotros que ahora ha surgido como No, pero la inquietud es la siguiente, que después de que se sabe, de que se ha sido publicada una frase tal como esto es lo más que se puede lograr en la mesa de negociaciones, firmada por los negociadores venezolanos, que quien en Colombia... Bueno, eso lo dicen los negociadores. Yo digo que esta es una apreciación de ellos. Sí, pero está claro de que de aquí en adelante quien en Colombia acceda a algo más, lo matan en Colombia. Es decir, después de... lo linchan, ¿no? Podría ser. O sea que la impresión que da, contrariamente a ciertas interpretaciones muy peregrinas que han salido por ahí, y según las cuales esto ha sido todo muy positivo, es que de aquí en adelante ese serrucho se trancó. Y que iremos a parar, querámoslo o no, a la Corte de la Haya o a un tribunal de arbitraje. Por esa sencilla razón, porque Venezuela más o menos pues ha llegado a la convicción, en parte por falta de liderazgo, de que ese tratado es malo. Y en Colombia saben que los negociadores venezolanos dijeron, bueno, lo mejor posible es eso que hemos propuesto. Sí. Entonces, sí, Carlos, yo creo que a pesar de todo podría haber una nueva ronda fructífera de negociaciones. Bueno, no nos olvidemos que formamos parte de un sistema jurídico internacional que incluso pudiéramos decir que es infinito, por cuanto cuando las normas preestablecidas ceden paso al arbitraje, ya esto se vuelve infinito. No concluyo que se haya cerrado toda compuerta y que por consiguiente estemos con el serrucho trancado. No, ese serrucho puede seguir funcionando por vías alternas y la inteligencia del hombre es muy amplia y siempre abre caminos, bueno, del ser humano. Abre caminos con la finalidad de encontrar soluciones para los problemas, por muy graves que sean. Una cosa, ¿es que Venezuela está obligada de concurrir al arbitraje o puede plantarse y negarse a ir? Plantarse en su primero sería la cita, ¿no? El arbitraje, sí, pero puede negarse. No nos olvidemos que el arbitraje es un apartamiento de las normas jurídicas aplicables en virtud del derecho. Bueno, está la Corte Internacional y está el arbitraje. Cuando se va a un arbitraje, las partes van en solicitud de ese arbitraje. Pero si Colombia acude a la Corte Internacional con su demanda, ¿no?, de que esto ya no se puede negociar y la Corte lo admite. Bueno, ya no es un arbitraje, tiene que ser una demanda de derecho. Pero puede Venezuela decir, ahí no hay nada que negociar, como sostiene tanta gente en Venezuela, no hay nada que conversar ni que negociar, nos negamos a acudir a la Corte. ¿Podemos hacer eso? No, un momentico. Venezuela se puede negar a concurrir voluntariamente a la búsqueda de una solución arbitral, pero si Venezuela es demandada, aunque no vaya, aunque no acuda, Colombia puede insistir que se produzca un y entonces el arbitraje sucede. No hay arbitraje. O sea que nos arriesgaría. No hay arbitraje porque no hay coincidencia de voluntades. Yo creo que conviene que expliques esto bien. El arbitraje es someter las partes de mutuo acuerdo a arbitraje. Una causa que incluso puede ser hasta condicionada o encausada. Queremos que haya pronunciamientos sobre eso. O sea que en ese caso los jueces son escogidos por las partes que previamente declaran que se van a someter a la opinión de esos jueces, ¿no? Sí. El procedimiento en la Corte de la Haya es distinto. Es diferente. Ahí iría Colombia como un demandante y si Venezuela no acude, se arriesga a que ocurra un fallo. De todas maneras hay un fallo. En su ausencia. Puede producirse perfectamente bien. No, es que Venezuela tendría que irse a defender. Ahora, vamos a terminar un poco con porque Colombia. Incluso
desde el punto de vista político, desluce mucho que en un momento dado Venezuela diga, yo formo parte de un sistema jurídico internacional, pero no acudo, estoy integrado a un sistema interrelacionado con fundamento en el derecho, pero cuando me hacen una cita a confrontar situaciones conforme al derecho, yo me niego porque no creo en eso. Mira, David, la Creo controversia... que políticamente eso... Sí, pero es que no además podría hay algo más hacerse. grave, y es que se produciría entonces un fallo en ausencia nuestra, sin haber nosotros defendido nuestro punto de vista ante la Corte. Sí, pero yo esa hipótesis no me la planteo. Ojalá. La controversia sobre el proyecto de tratado por sí sola no hubiera podido crear una situación calificable por el doctor Izaguirre de preocupante y de no tranquilizadora por el doctor Barrios. ¿Qué otros factores ha analizado el CEN de Acción Democrática que están incidiendo negativamente en el clima político? Nosotros vivimos en constante análisis en lo que respecta a la complejidad política, económica y social del país. Te puedo mencionar de inmediato el factor económico nacional reflejado en el proyecto de ley de presupuesto sometido por el gobierno a consideración del Congreso. Una cosa muy grave que muy posiblemente el Congreso resuelva devolverle al gobierno el proyecto de ley de presupuesto, porque considera que se ha estimado en forma inexacta tanto la renta interna como la renta externa proveniente del petróleo para 1981. Es una cosa muy grave, muy singular, pero que el Congreso quizá tenga que llegar a ella por salvar su propia responsabilidad. Cuando el gobierno dice, estimamos que la renta interna va a producir 8.000 millones es la de reconducción bolívares. del presupuesto. No. Bueno, no, es una reconsideración, de lo que se piensa que puede ser la renta interna para sostener Ahora, el gasto público en 1981. De producirse esa devolución del proyecto por el Congreso al Ejecutivo, ¿estaría avalada con las firmas de, por ejemplo, el doctor Oberto, el presidente de la Comisión de Finanzas, o sería contra la opinión? Bueno, esto está por verse. Por ahora es una opinión que está bastante generalizada, porque todos los análisis conducen a que el gobierno ha sido insincero al calcular la renta interna y al calcular la renta externa producto del negocio petrolero, con la finalidad de presentar un proyecto de ley de presupuesto abultado y de esta manera hacer aparecer ante el país una situación presupuestaria contrastante con la verdad. Esto no es una cuestión de egoísmo o de sectarismo partidista, sino producto de análisis técnicos hechos en el seno de la Comisión de Finanzas. Yo no puedo asegurar aquí en este momento que el doctor Oberto, como dirigente de COPEI, presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, va a llegar a firmar ese acuerdo. Pero lo que no ha hecho lo que no ha hecho el doctor Oberto, porque no le ha sido posible, es desmentir esta aseveración de carácter técnico, conforme a la cual se precisa que 8.000 millones de bolívares, en los cuales se calcula allí la renta interna para 1981, sean una cantidad factible, una cantidad posible de recaudar e integrar al Tesoro Nacional como respaldo financiero del gasto público para 1981. Entonces, esto sí lo garantizo y lo digo con toda seriedad, es el producto de análisis y de estudios y demuestra que hay una descomposición en la conducción de la cosa pública en Venezuela que no tiene reservas, que toca todos los ángulos, que constantemente se traduce en crisis que afloran y que a veces amenazan con aflorar, pero que sin duda alguna están acrecentando cada día más esta gran crisis de confianza que hay en el país y que repercute en el desplazamiento empresarial, en el cierre empresarial, en la no iniciativa de actividades y de operaciones conducentes al fortalecimiento de la producción nacional y a una dependencia gravísima, cada vez más acentuada, del petróleo en un país donde todos reconocemos que lo que hay que hacer es establecer vías alternas
con la finalidad de quitarnos de encima la pesadilla de la monodependencia del petróleo. Bueno, esta angustia y esta falta de confianza es lo que, respondiendo a la pregunta de Sofía, lleva a Acción Democrática a enfocar sus estudios hacia todos los ámbitos de la vida nacional y encontrar muy preocupantemente que no hay uno solo que escape al calificativo de crítico que se aprecia en todas esas áreas. Bueno, dentro de un momento vamos a continuar entrevistando a David Morales Bello, diputado, miembro del CEN de Acción Democrática, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Ahora sí, estamos con David Morales Bello, primera vez en todos los títulos, miembro del CEN de Acción Democrática, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, aspirante a presidencia de la República, etcétera, etcétera. Lo estás añadiendo tú, por si acaso. En últimas noticias, David, vamos a ver, porque yo he leído una cantidad de cosas que ahora vamos a comentar con respecto a eso. En últimas noticias, el sábado pasado, el periodista político León Pérez atribuye a un vocero no identificado de AD la opinión de que se está viviendo una situación desestabilizadora, comparable a la que atravesó el gobierno de Rómulo Betancourt en 1960-61. ¿No hay un poco de exageración y de alarmismo en semejante comparación? Betancourt tuvo que enfrentar más de 20 conspiraciones militares por un lado, la declaración de guerra a Fidel Castro y la extrema izquierda venezolana por otro. ¿Tú no crees que esto es una exageración? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sofía. Yo creo que efectivamente hay exageración en esas frases. No sé si es un recurso periodístico bastante usual y por lo demás muy lícito, muy permitido. Lo que ha hecho el buen amigo León Pérez para manejar ciertos conceptos. Estos conceptos. Pero yo no los comparto, creo que la situación es perfectamente diferenciable por diferenciada. Aquí no tenemos un factor que en aquel entonces privó mucho sobre la vida nacional, que fue el clima de guerra que se planteó en razón de que el extremismo consideró que había llegado el momento de echar por tierra el régimen democrático y había realmente enfrentamientos permanentes y diversos en todo el país y esencialmente en la capital de la República, que no es la situación actual. De modo pues que yo considero que el desatino gubernamental, la ineficiencia gubernamental, la falta de rendimiento gubernamental en este momento y la explicable decepción que se capta en muchos sectores de la vida nacional que entusiastamente votaron por Copey para que Luis Herrera Campín fuese presidente de la República en este periodo, no tiene la explicación de que exista en Venezuela un clima tenso, desconcertante, exigente de una mayor suma de atención para los asuntos de orden público en detrimento de la función gubernamental. Esa comparación sugiere que hay o que podría haber conspiraciones militares, que es lo más sustantivo de esa comparación. Bueno, yo creo que definitivamente aquí no están planteadas conspiraciones militares. Yo conozco muchísimos militares, trato con ellos permanentemente, doy fe de su vocación democrática, de su aceptación del desenvolvimiento de la vida en libertad en Venezuela, y ninguno muestra deseos distintos a los de que Venezuela definitivamente encuentre las vías de mantener la solidez democrática que actualmente nos permite desenvolvernos como lo hacemos. Ya hace un momento hice referencia a que me parecía un paso político gravemente desacertado del gobierno al provocar una discusión pública entre sectores de las Fuerzas Armadas Nacionales en relación con un tema tan controversial y tan polémico como este referido al diferendo con Colombia, sobre todo cuando se lleva a los militares a discutir acerca de un asunto respecto al cual el jefe del Estado no dice cuál es su posición, porque entonces ellos, como es natural, consideran que tienen libertad de acción para pronunciarse en la forma como les parezca que deben hacerlo, y de esta manera meterse en un desenvolvimiento que no es el propiamente establecido en la Constitución para las Fuerzas Armadas Nacionales. Esta misma crítica me lleva entonces ahora a considerar que es tan firme la posición civilista y democrática de los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales en Venezuela, que no obstante estos desaciertos del gobierno,
no hay anomalías, ni hay ningún tipo de acechanza que pudieran hacer pensar que en Venezuela haya gente que esté conspirando para sustituir el régimen democrático de gobierno por un régimen de fuerza que, por supuesto, no es que le va a permitir discutir a los militares, que eso va en contraposición con su propia naturaleza como institución, sino que no va a permitir la discusión entre los civiles. Dime una cosa, el tiempo se está acabando en televisión, contigo más rápidamente porque conversas mucho y bien. Dime una cosa, ¿hay un distanciamiento entre Jaime y tú? Es cierto eso, ese rumor que se corre. Sí, por distanciamiento se entiende el factor físico. Ayer estuvimos conversando públicamente en el entierro de la mamá de Manuel Mantilla y de Wenceslao Mantilla en la funeraria Vallés. ¿Coincidieron ahí por casualidad entonces? No, podíamos haber, de estar distanciados físicamente, pudiéramos haber coincidido como coincidimos unos cuantos. Y haberse evitado. Sin embargo, pues no hubo el acercamiento con otras personas de las tantas coincidentes como si lo hubo con Jaime. Posteriormente estuvimos juntos con motivo de la reunión del CEN de Acción Democrática y aunque alrededor de la mesa es una coincidencia común, lógico, Jaime y yo tuvimos una larga conversación en medio del CEN y después del CEN, fuera del local del CEN, y además anoche tuvimos una amplísima conversación hasta más de las 12 de la noche. ¿Esas conversaciones pueden ahondar las distancias? No, todo lo contrario. Esto lo que demuestra es un gran acercamiento para considerar entre los dos y también en compañía de otros miembros de Acción Democrática situaciones políticas que vive el partido y situaciones políticas que vive el país. Entre ellas la de aplazar la convención, de alejar la convención de Acción Democrática. Ese es uno de los temas que tratamos, si es cierto. Bueno, porque se han presentado algunos inconvenientes en el desarrollo del proceso electoral interno y tanto Jaime como yo consideramos que estos inconvenientes no son de entidad tal como para que el proceso electoral se detenga, sino que si en algún sitio hace falta aplicar un correctivo, ese sitio debe ser objeto de correctivo, ¿qué ha ocurrido, David? Pero no la totalidad de la República. Para que tú te hayas decidido por fin a declarar con claridad que ahora sí aspiras a la candidatura presidencial? Bueno, yo no entiendo, Carlos, en razón de qué hay esta versión por allí, en el sentido de hacerme aparecer a mí como reticente por tradición y ahora como resuelto de manera inesperada. Es que ahora tú has dicho cosas... No, es que ni una cosa ni otra son ciertas. A veces uno tiene suerte con frases que dice porque pasaron inadvertidas muchas otras veces y de golpe y porrazo la gente registra. Yo ahora no he dicho nada diferente a lo que en otras oportunidades he sostenido. Quienes estamos en la lucha política, en la actividad política de primera línea, no podemos evitar que alguien, por simpatía, por cariño, por afinidad, por muchas motivaciones, señale a esa persona como posible candidato presidencial. Lo grave estaría, y ahí es donde yo... dice fin de rollo, pero... Lo grave estaría en que yo dijera, señores, ustedes están equivocados. Yo soy indigno de la distinción que ustedes me están otorgando. Yo nunca podría ser presidente de la República porque yo no soy ni el apto que ustedes consideran, ni el capaz que ustedes consideran, ni el inteligente que ustedes consideran, ni el decidido que ustedes consideran. Yo no me puedo negar a mí mismo. Esta vez sí eres precandidato. No, yo esta vez le estoy diciendo a quienes me están señalando como persona que puede reunir condiciones para ser presidente de la República, que yo no soy indigno de esas distinciones. Muy bien, han escuchado ustedes a David Morales Bello. Gracias a David por la entrevista que nos ha dado, gracias a ustedes por habernos escuchado. Vean ahora la segunda emisión del Informador y luego Solo con Sofía, un servicio público de Venevisión.